Ahora sí. Un comentario importante del 6, que capaz que a nivel práctico lo pasan por alto, pero para que empiecen a masticar, es que la barra está unida al piso a través de una articulación cilíndrica lisa. Esto va a empezar a aparecer mucho y está, bueno. Esta creo que es la primera que aparece. No, bueno, aparece en el 5 también. Sí, capaz Y que vale la después, pena explicar el concepto de articulación cilíndrica lisa, que seguramente lo vieron en el teórico y en otros prácticos, pero podemos hacer un repaso de cuál es la clave de la articulación cilíndrica lisa, digo yo, para... em, bien, creo que eso lo vos o lo hago yo. me supongo, porque es algo que además en las pruebas aparece muy frecuentemente, además, así que capaz que lo vemos ahora y... Bueno, un segundo que tengo un pequeño Sí, creo problema. que en el teórico toda la parte de articulaciones se ve con más hincapié antes de la parte de tridimensional. Yo no me acuerdo cómo quedó actualmente en el OpenFin, si primero ven dinámica del rígido y después pasan al caso plano, y después ven articulaciones y la parte espacial, o ven todo genéricamente y después paran en el caso particular del plano. Pero en definitiva no importa, lo podemos ver ahora. Sí, sí, yo tampoco me acuerdo cómo es, porque eso es de la época de, seguramente de antes de hacer este cambiazo en los prácticos, ¿no? Ujú. Sí. Vamos, pensabas en que Sí, explique estoy todo, digo, esto con un ahora problema en la tablet. o que se ponga a trabajar y después le discutimos. No, pensaba hacer un repasito de esta historia de la articulación cilíndrica, pero Está. no sé qué, Sí, sí. simplemente ellos lo pueden ir pensando y en simultáneo les voy comentando esto si quieren. Lo que pasa es que iba a arrancar la tablet y no sé qué pasó. Bien, entonces, ¿cuál es la historia con la articulación cilíndrica lisa? De vuelta, la intuición es exactamente la misma que la de la puerta, ¿ok? O sea, ¿cómo funciona una articulación cilíndrica? Para empezar, nosotros las asumimos que son como quien dice, puntuales las articulaciones cilíndricas, ¿ok? Si bien acá yo la voy a dibujar con una especie de tamaño, eh, solamente para ilustrar, ¿ok? Entonces, lo que tenemos acá es una suerte de puerta, si se quiere, en vista de arriba, y acá hay una articulación cilíndrica lisa, eh, que permite girar al objeto en un eje K, ¿ok? Alrededor de un eje paralelo a K. Es bien tipo una puerta vista de arriba esto. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de este objeto? Si uno agarra una puerta y la intenta tirar para afuera, es decir, la agarra del pestillo y la intenta tirar, como quien dice, tirando desde acá, con una piolita desde acá. ¿La puede mover? No, no la puede mover. El objeto no está rotando y tampoco lo puede mover uno. ¿Y eso por qué es? Es porque la articulación hace una fuerza sobre la puerta, de manera tal de cancelar la fuerza que yo estoy haciendo para acá. Entonces, la articulación puede hacer una fuerza sobre la puerta
y la hace de manera tal de evitar por completo la traslación de la puerta. La puerta está necesariamente, lo único que va a hacer es una rotación pura alrededor de eje K. Y la articulación va a hacer lo que sea necesario, asumiendo que es ideal, para que solamente se pueda mover de esa forma la puerta. Quiere decir que la articulación hace una fuerza sobre la puerta vamos a decirlo así, voy a escribir esto, que puede tener cualquier dirección, ¿ok? Entonces voy a decir que tenemos una fx, una fi y una fz, que es la fuerza de la articulación sobre la puerta. Es esta suma de fuerzas, que puede ser para cualquier lado. ¿Ah? Estas son fuerzas reactivas, es decir, que nuestros problemas dinámicos o estáticos van a ser incógnitas. La escribí así, pero en realidad es una única fuerza con tres componentes, ¿no? Y son incógnitas estos componentes. Es decir, ¿qué quiere decir que la fuerza sea reactiva? Es que estas fuerzas son incógnitas de mi problema. Y las voy a resolver cuando resuelva las ecuaciones de Newton. La única forma de hallarlas es resolviendo las ecuaciones de Newton, si es que estamos en una situación en la que efectivamente se pueden hallar. ¿Ok? Entonces, por un lado, la articulación hace una fuerza sobre el rígido y esa fuerza puede ser para cualquier lado. Además de la fuerza que hace la articulación sobre el rígido, también hace un momento. Llamémosle a este punto O. ¿Ah? Este punto es el punto O. Entonces, además de F, de la articulación sobre la puerta, que es igual a Fx más Fi más Fz, bueno, recuerden esto, pero no es importante para el punto que voy a hacer ahora. La articulación también hace un momento o torque si se quiere sobre la puerta en el punto O. Y esto es torque de la articulación sobre la puerta en el punto O. ¿Ok? ¿Cuál es la propiedad que caracteriza a una articulación cilíndrica lisa? Es que, como la articulación es cilíndrica lisa, permite a la puerta girar libremente alrededor de su eje. Permitir a la puerta girar libremente alrededor de su eje quiere decir que este torque, el torque de la articulación sobre la puerta, en el punto O, tiene componente 0 según K. Y esta es la ecuación más importante de todo esto. ¿Ok? En cualquier otra dirección, este torque genéricamente no es 0. ¿Está? Y eso ya lo sabemos, porque si yo agarro una puerta, la única forma que puedo rotar la puerta es alrededor de su eje. Pero si yo intento rotar la puerta alrededor de una dirección que no es el eje natural de rotación de la puerta, ¿qué pasa? No puedo. ¿Y quién es que me lo impide? La bisagra. ¿Cómo me lo impide? Haciendo un torque. Entonces la bisagra hace un torque
reactivo, es decir, que es una incógnita de mi problema, en cualquier otra dirección menos en K. Y ese torque, qué extraño esto, es justamente lo que impide que yo rote a la puerta en una dirección que no sea K. ¿Por qué podría ser una fuerza según Z la articulación? Y bueno, si vos tenés una puerta y la intentás, está bien. En general uno se agarra una puerta y la mueve para arriba, uno piensa que la puede sacar de las bisagras, ¿no? Entonces, está bien. Cuando estamos pensando en articulación cilíndrica, tácitamente pensamos que la bisagra además sostiene la puerta en la dirección vertical, ¿ok? Eh, sí, que no es... O sea, las bisagras de la puerta de tu casa, en general si uno levanta la puerta, la saca la puerta, y así es como sacas la puerta, de hecho, cuando la tenés que sacar, pero a los efectos de mecánica newtoniana estamos pensando en una situación idealizada donde la bisagra tampoco te permite mover la puerta para arriba, ¿ok? De hecho, es un vínculo unilateral, porque se mueve para arriba, pero no para abajo, porque la Claro, bisagra está así. en la bisagra de la vida real te hace claramente una fuerza en la dirección, en una de las direcciones, ¿no? Pues está apoyada sobre la bisagra la puerta. Pero sí, está muy bien la pregunta de Marcos Alonso, es donde la intuición de la puerta falla por una cuestión constructiva de la bisagra. Digo, hay bisagras que uno las puede atornillar y marchaste, ¿no? Eh, pero, sí. Igual el ejemplo de la puerta es simplemente un ejemplo de Sí, articulación cilíndrica. Estamos es suponiendo que la articulación, el punto de la articulación está fijado a algo. claro. Bien. Eh, entonces, por ejemplo, las componentes en K, una observación clave de esto, es que las componentes del momento de la articulación sobre la puerta, según las otras direcciones, y según la dirección J, son genéricamente no nulos. Y son momentos reactivos. Eso quiere decir que son incógnitas de mi problema, que los puedo hallar simplemente resolviendo las ecuaciones de Newton en el caso que pueda. ¿Ok? Entonces, estas cosas en general van a ser no nulos. Y a lo sumo las ecuaciones de Newton lo que me permitirán es hallarlos. ¿Ok? Pero son incógnitas. Eso es clave. Y una última observación que quiero hacer antes de terminar con este mini repaso es alertarlos de un error conceptual común. Y de hecho hay un ejercicio en el práctico que pretende justamente explicar todo esto, en el cual se hace una articulación de tamaño finito y no puntual. Se estudia como una articulación cilíndrica de tamaño finito y no puntual, una cuestión. O sea, que explica todas estas cosas que yo acá les estoy dando simplemente como hechos de la realidad. ¿No? Pero entonces el error típico de parcial y el error conceptual común es el de pensar que esta fuerza es la que genera este torque. Y eso no es así. Esta fuerza, que tiene punto de aplicación O, claramente no genera ningún torque con respecto a O. La fuerza que hace la articulación cilíndrica y el torque que hace la articulación cilíndrica son completamente independientes. ¿Ok? La fuerza que hace la articulación en el punto O y el torque que hace con respecto a O son independientes. No es que uno genera el otro. Son incógnitas independientes en mis ecuaciones de Newton. Y eso es un error típico, que la gente dice, ah, esta fuerza es la que genera este torque, y entonces este torque es cero, porque esta fuerza se aplica justo en el punto O. ¿Está? Entonces, una cosa que me faltó aclarar acá en el resumen es que esta fuerza se aplica en O. Acá claramente estoy pensando en un problema bidimensional, ¿no?
o en una situación donde este objeto es puntual y no como la bisagra de una puerta que efectivamente es un cilindro. ¿Ok? Es decir, tiene una extensión a lo largo del eje. Ok, entonces el error conceptual común es aclarar, es el siguiente. Ojo, F de la articulación sobre puerta no, o al revés, vamos a escribirlo de otra forma. El torque de la articulación sobre puerta con respecto al punto O no es generado por F. Son fenómenos independientes. ¿Ok? Entonces, exacto, lo que dice Agustín Pérez es precisamente lo que iba a decir, lo que dice Agustín Pérez en el chat, es que una articulación cilíndrica lisa introduce 5 incógnitas a mis ecuaciones de Newton. 5 momentos y fuerzas reactivos que son incógnitas, o mejor dicho, 3 fuerzas, o una fuerza vectorial, pero 3 incógnitas números, vienen de la fuerza, y 2 incógnitas vienen de las componentes del torque. Entonces, la observación es que hay 5 incógnitas independientes. Dejamos un comentario, Guzmán, porque esto en realidad es crucial, ¿no? Esto surge de la idealización de la articulación como puntual en el espacio. La articulación, no hay ninguna articulación que funcione como queremos, que sea puntual. En realidad tiene cierta extensión, por más que sea muy chiquito. Entonces, si yo voy a lo más micro y miro lo que pasa en esa articulación, no tengo una ni dos fuerzas, sino que tengo un continuo de fuerzas aplicadas sobre la articulación. Entonces, cuando yo hago zoom out, o sea, lo veo de lejos, lo que yo hago es sustituir todo lo que pasa ahí, que no tengo ni idea qué es lo que pasa, por un sistema equivalente de fuerzas. Entonces, esas fuerzas son las fuerzas reactivas, con 3 incógnitas, y los momentos reactivos de esos diferenciales de fuerza. Esos momentos reactivos no pueden tener componentes según la dirección del eje de rotación de la articulación, porque es lisa. Entonces, por eso son 5 incógnitas. Pero en realidad, las 3 fuerzas y los 2 momentos son 5 cosas independientes que son producto de lo que pasa a nivel microscópico, o por lo menos a nivel micro, más cerca, no tiene por qué ser a nivel de átomos, pero digo, a nivel más cercano. Totalmente. Y de hecho hay un ejercicio en el práctico que pretende analizar justamente esto, ¿no? Que es el ejercicio... perdón, es del práctico... Yo estoy medio mareado. Es del práctico 6, ¿no? Hay un ejercicio del práctico 6 que pretende analizar justamente esta situación, que es el ejercicio 7. Exacto. Bien. Bueno, yo por mi parte esto era todo lo que quería decir sobre la articulación cilíndrica lisa y alertarlos a este error conceptual común. ¿Ok? Sí, probablemente ustedes en los teóricos ya se metan con esto porque es fundamental para 3D entender bien esto. Acá, al estar en el plano, estas 5 incógnitas bajan a 2 solamente. Claro. Pero piensen ustedes. Bueno, entonces les dejamos un ratito para que hagan este ejercicio y después lo vamos comentando si quieren. El 6, sí. El ejercicio 6 del práctico 7 es la idea de hacer hoy.
Sí, Agustín Pérez, preguntá nomás, ¿sí? No, mi duda viene respecto a cuando vamos a hacer la distribución con las fuerzas. Se supone que con cualquiera de los tres métodos de reducción que tenemos vamos a llegar a las mismas condiciones de equilibrio. ¿Vos decís cuando tenés un contacto distribuido, por ejemplo? Exacto, sí. Como en el ejercicio 2, por ejemplo. Sí, sí, o sea, lo que sucede es que el contacto entre, para que voy al ejercicio 2, así te digo con... El contacto, tu problema es, por ejemplo, el contacto entre el segmento AB y el suelo. Entonces, a los efectos de describir esa interacción, tenés varias formas de hacerlo. Las dos más comunes son decir, bueno, tengo que el suelo le hace, puedo decir, bueno, el suelo al final de cuentas lo que hace sobre el cuadrado este, el rectángulo este, es una fuerza de rozamiento, una fuerza normal, y esa fuerza normal tiene un punto de aplicación que también es una incógnita. ¿Ok? Entonces, sí, creo que te referías a esa era una de las tres formas de reducción del problema que te referías, me imagino. Ahí va, esa es la más común, por lo menos la que más resultado me ha dado. Bueno, Porque con para mí las esa es la otras, más fácil también, entonces las incógnitas no solamente son la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, porque la fuerza de rozamiento es estática, entonces también es una incógnita. Entonces, las incógnitas serían la fuerza de rozamiento, la normal, y el punto de aplicación de la normal, esta que uno le podría llamar X, suponete. A la larga, como vos lo que tenés es la reducción de un sistema de fuerzas, siempre las incógnitas van a ser tres, porque también un sistema de fuerzas lo podés reducir en el plano, ¿no? Lo podés reducir a una fuerza y a un torque, y en el plano, eso inmediatamente significa que un torque es perpendicular al plano, la fuerza está en el plano, entonces la fuerza tiene dos componentes y el torque uno. Entonces, cuando reduzcas el sistema de fuerzas siempre va a haber tres incógnitas. Esas tres incógnitas las podés expresar de determinada manera, y las condiciones de vuelco te van a quedar de distinta manera. Entonces, una forma de expresar esas tres incógnitas es con la que te acabo de decir. Decir, bueno, la normal le voy a asignar un punto de aplicación que también es una incógnita, X, llamémosle, y esa X la obtengo de resolver las ecuaciones de estática. Me imagino que eso es lo que hiciste. exacto, sí. Entonces, esa X, ¿cómo te queda la condición de vuelco? Bueno, la condición de vuelco te queda que X tiene que estar, digamos, comprendida en el segmento AB, ¿ok? El punto de aplicación de la normal tiene que estar comprendido en el segmento AB para que no vuelque el rígido. Esa es la condición de no vuelco. ¿De acuerdo? Ahí va, estoy de acuerdo con eso, sí. Hay otras formas que son plenamente equivalentes, pero la condición de no vuelco te queda distinta cuando lo haces de las otras formas. Por ejemplo, yo les diría que no se quemen mucho la cabeza con aprender a hacer las cosas de las tres formas y verificar que es equivalente. Me parece que es demasiado. Yo, de hecho, los ejercicios de estática los hago todos con esta primera forma que te acabo de decir. Otra forma es decir, bueno, este sistema de fuerzas lo reduzco a tres fuerzas de punto de aplicación fijo cada una. Por ejemplo, pongo una normal n sub a en el extremo A, una normal n sub b en el extremo B y la fuerza de rozamiento que no importa el punto de aplicación. Entonces ahí de vuelta tengo tres incógnitas que son NA y NB, y la condición de no vuelco es que tanto NA como NB sean positivas. Esa es la otra que viste seguramente. Sí, también. Eh, entonces, de vuelta, tenés tres incógnitas, NA, NB y fuerza de rozamiento, pero la condición de no vuelco te queda distinta, te queda simplemente que NA y NB son mayores que cero. Entonces, hay distintas formas de hacerlo el problema. Yo, justamente, y esto es algo que está comentando Marcos Alonso en el chat, yo creo que esta materia tiene suficiente complejidad ya como para meterse a hacer estas cosas de distinta manera. Yo lo que haría, y en particular con estática estos ejercicios son súper mecánicos. Entonces yo lo que haría es simplemente utilizar lo de la X, que es justamente lo que dice Marcos Alonso, estoy plenamente de acuerdo con Marcos. Apréndanse el método de la X,
y utilícenlo bien, haciendo muchos ejercicios y chao. ¿Tá? Pero sí, son todos equivalentes. El problema es que las condiciones de no vuelco se formulan de manera distinta de cada método. ¿Tá? Es lo que es. No sé si esto responde a tu pregunta. Ahí va, era eso, sí, porque probándolo por otro método no llegaba a la condición de la X. Y yo No, pensé la que, claro, condición es no otra. apareció nunca. Ahí O va, sea, cuando bien, terminás de bien. escribir la condición en términos de los parámetros del problema, físicamente tiene que ser la misma condición. Pero cómo se impone en tu formulación es distinto. Es decir, en el ejercicio 2 la condición de no vuelco es una condición sobre la geometría del sistema, ¿ok? Es una condición sobre L, A, y etcétera. Eh, pero, y hagas como hagas las cosas, tenés que llegar a la misma condición. El problema es que efectivamente cómo la impones es distinta en cada método. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Físicamente la condición es la misma. ¿Se entiende? Sí, quedó clarísimo. Bien. Si quieren, digo, podría haber usado la tablet solo para no mezclar a los demás, pero a lo que me refería era a que una forma de hacerlo es decir, bueno, tengo una n, una x y f ROS, y todas estas cosas son incógnitas. Entonces, de esta forma, en n igual n según i, fr igual fr, perdón, según j, y x, estas son mis tres incógnitas. Y la condición de no vuelco, si esto mide L, es que X sea menor que L y mayor que 0. ¿Ah? Otra forma de hacerlo es tomar NA, NB y de vuelta FROS. FROS la puedo, no tiene punto de aplicación porque una fuerza siempre la puedo mover en su línea de acción, ¿ok? Entonces el punto de aplicación de FROS no importa. Entonces NA es igual a NA según J, NB es igual a NB según J, y FROS es igual a FR según I. Estas son mis tres incógnitas. Y la condición de no vuelco, no desprendimiento acá son medio que la misma. Y son que NA es mayor que 0 y NB es mayor que 0. ¿Ok? Tengo una duda, ya que hiciste el dibujo ahí, Guzmán. Sí. Sobre un tercer método, ¿no sería posible también imponer una normal en el punto A y un momento en el mismo punto? Sí, también es posible hacer eso y imponer sobre el signo del momento, sí, correcto. Pero me parece que no quiero llenarlos a métodos. Esto, ¿está bien? Está bien, sí. O sea, de vuelta, solamente quería hacer referencia a dos, que son los dos que más comúnmente se ven en los prácticos. Pero yo siempre hago todos los ejercicios por este método, ¿ok? El que está ahora en pantalla, el de la X. Son plenamente equivalentes, se puede hacer de cualquier forma. Yo les digo, agarren uno, a mi juicio este, y hagan todos los ejercicios así. Igual está bueno el comentario de Agustín,
que hay algún ejercicio donde el contacto no es distribuido, sino que hay como un cilindro, entonces la base es hueca, y ahí es más natural del punto de vista del ejercicio hacerlo de esta forma. ¿Ok? O, por ejemplo, si el rígido fuera así. Ahí la forma más natural de hacerlo de pronto es decir, bueno, eh, tengo una normal en cada pata de esta suerte de silla. ¿Ok? Claro, es que ahí no podemos usar el método de la X, ¿no? Porque no Bueno, a la larga está es equivalente, distribuida. sí, porque podés decir que tenés una resultante y mientras esté en la envolvente convexa, no usemos esa palabra, pero de los puntos de apoyo está bien. ¿Está? Nada, envolvente convexa es en el medio de los dos puntos de apoyo, ¿está? Aprieten DLT. ¿Qué? Aprieten, aprieten delete con eso. O sea, No, borren esa palabra de sus mentes. Pero es así, no sé si es envolvente la palabra, pero es como en el, o está sea, bien, es correcto. Pero digo, no se preocupen por eso. no se Es preocupen por equivalente. eso. Y todo surge de que cuando tengo un contacto continuo, en realidad tengo un continuo de fuerza justamente que yo voy a sustituir por un sistema equivalente. Entonces, ¿qué sistema equivalente yo elija? No importa siempre y cuando tenga el mismo efecto sobre el sistema. Y ahí, en esa disyuntiva donde surgen todas las opciones posibles. Ah, Igual, digo, hay una cosa que es cierta, que este problema es muy natural para nosotros. Decir, bueno, en realidad, supónganse que este soy yo y estos son mis pies. Entonces, tengo una normal del piso en cada uno de mis pies. Pero una forma de pensarlo es que en realidad, bueno, en realidad el piso, la resultante de estas dos fuerzas la puedo sustituir por una única fuerza a una distancia X. Acá. Y si uno piensa que el centro de masa de una persona está acá, está claro que la forma más fácil de pensarlo es, bueno, la resultante de estas dos fuerzas tiene un punto de aplicación que está justo sobre la línea del centro de masa, ¿no? Estoy pensando en una persona parada, ¿sabes? Porque, digo, el centro de masa no cae, cuando estamos parados, nuestro centro de masa cae en el medio de nuestros pies, ¿no? No cae sobre un pie o sobre el otro, nos paremos en un pie. También por eso es mucho más difícil hacer equilibrio en un pie, ¿no? Porque la única forma de estar en equilibrio en un pie es que alineemos nuestro centro de masa con la base del pie. En cambio, si tengo dos pies, mi centro de masa perfectamente puede estar en la línea entre los pies y como está en esa suerte de espacio convexo entre los pies, está todo bien, ¿no? Pero bueno, me fui por una tangente. excelente. No, quiero hacer un pequeño mini comentario, es que si usan el método de las dos normales, tengan cuidado cuando estudien el deslizamiento después. Lo que importa es la normal neta. Sí, bien. Totalmente. Yo acá justo no estábamos hablando de deslizamiento, pero sí. Ese es otro motivo para querer este método, ¿no? Que no hay que tomar la normal neta, no hay que acordarse de tomar la normal neta para. Para el método de las dos normales, eso de agregarle una incógnita de momento no vendría a ser, ¿no? O sea, calculás el torque como lo calcularías normalmente con esas dos normales ahí y listo, ¿no? Sí, correcto. Con el método de las dos normales, calculás el torque, suponete que querés calcular el torque con respecto a este punto, bueno, calculás el torque de esta fuerza y le sumás el torque de esta y chao. Dale, sábelo. Una pregunta, ya que atrás había escrito lo de la condición de la X. Ahí, ¿vos te das cuenta del vuelco? O sea, si la X te queda que se está apoyando a una distancia mayor que L, es decir, que la normal se está aplicando una distancia por fuera, hacia el lado derecho, ahí podemos decir que está volcando respecto a ese punto, ¿no? Pues me cuesta un poco imaginarme la situación de... Claro, porque fíjate que si la normal se tiene que aplicar del lado derecho, es porque el momento de todas las demás fuerzas con respecto a este punto de la derecha es centrante, ¿no? Entonces el cuerpo
está tendiendo a volcarse alrededor de este punto derecho, y por eso es que la normal tiene que estar acá afuera, para que con respecto a este punto derecho el torque lo contrarreste. ¿Está bien? Ah, bien, bien, yo lo estaba pensando medio de los salvajes. Entonces, es por el tema de que le tiene que hacer un momento contrario. Por eso va de ese lado. No, sí, la forma simplemente es pensar que si la normal te queda del lado de acá, entonces el momento de todas las demás fuerzas con respecto a este punto es entrante, porque la normal te quedó acá para poder cancelarlo con un momento saliente. Entonces, si el Ah, momento de impecable. todas las demás fuerzas con respecto a este punto es entrante, es porque está girando, ¿no? Ah, lo de la normal neta es, lo escribo acá, ya que lo están preguntando en el chat, es que en este caso, observación, el deslizamiento es módulo de Ferrós, la condición de no deslizamiento es módulo de Ferrós menor o igual al coeficiente de rozamiento estático por el módulo de Na más Nb. Mientras que acá la condición de no deslizamiento es que el módulo de Ferrós es menor o igual que F F de rozamiento estático por el módulo de N. ¿Ok? Sí, yo lo que les diría es que lo hagan de esta forma siempre. Sí, digo, hagan lo que quieran. Yo, así es como de pronto, así es como lo hago yo. Eh, alguien está preguntando en el chat, este era A y este era B, ¿no? Entonces, si X te queda mayor que L, ups. Si X queda mayor que L, digamos, se está volcando hacia la derecha. Eso responde tu pregunta, Pedro. No se puede decir. Y si es menor a 0, alrededor de A. Claro, si es menor a 0, Dos condiciones. entonces capaz que lo ponemos así. En este caso, si se rompe, vuelca a la izquierda. Y si esta se rompe, vuelca a la derecha. Tengo una pregunta del ejercicio 6. En este caso, el disco ese tiene solo un punto de contacto, entonces ahí esto de fuerza, o sea, de todo esto que estamos haciendo fuerzas reactivas, y eso no cuela, no sería solo una normal y una fricción y me olvido. Bueno, sí, pero la normal es una fuerza reactiva. Pero digo, no hay una Ajá. distribución de fuerzas. Bien, 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 bien. Exacto. Y en la articulación, lo que decía Guzmán, de que, o sea, solo nos tenemos que preocupar por el torque según K, pero en sí según K, porque es una articulación lisa, no habría torque, ¿no? Exacto. Pero hay fuerzas Bien. reactivas, ¿no? O sea, Eh, hay una fuerza reactiva en el punto O de la articulación y hay un momento reactivo. El momento reactivo según Z, según K, quiero decir, es 0. bien. Pero las fuerzas siguen estando. No siguen estando, sí. Sí. A ver. Por eso, a los efectos de resolver este ejercicio, la primera cardinal sobre la barra
no te va a agregar ninguna información, porque simplemente te agrega 2 ecuaciones y 2 incógnitas nuevas. Bien. Entonces me conviene más ir por la segunda cardinal y ver qué pasa. Sí, una cosa que vale la pena hacer en estos ejercicios es siempre hacer un conteo de ecuaciones y de incógnitas. Entonces, ver cuáles son, ahora cuando lo hagamos lo vemos, pero siempre conviene ver cuáles son las ecuaciones y cuáles son las incógnitas. Y si se Dale, puede, más o menos a ojo, qué incógnitas aparecen en qué ecuación. bien. Sí, o sea, aplicar todas las cardinales a todos los cuerpos es válido, pero en general no es la estrategia más astuta. Estoy de acuerdo con Carlos que la expresión final es espantosa. Es, Ah, es muy no elegante. Bueno. sí, veo lo que decís en el chat, Marcos Alonso, pero prefiero hacerlo en vez de con los pesos de las cosas, con la masa. La diferencia es un factor de G, pero a mí me gusta más hacerlo así porque, sí. Sí, no lo voy a hacer con la misma notación que usa la solución y la letra, porque me resulta incómodo que te den el peso y no la masa de algo. Pero, Yo creo que eso del peso viene heredado de la prehistoria. Era sacado de un libro de mecánica analítica de algún lado antiguo y quedó. ah,
Mirá. Y es que este ejercicio puede ser, sí, estos se van pasando. Eh, no sé cómo van todos, o si ya lo quieren ver, o... Bien. Bueno, entonces, arrancamos, ¿les parece? Eh, ¿Querés que lo hago yo, Agustín? Pues ya lo tengo dibujado, no sé, yo agarré y lo dibujé, pero si Sí, querés sí, lo... sí. No me dejaste mucha opción. En realidad era semi para darles un tiempo a ellos y ir haciendo algo, así que... No, tranqui, tranqui. Dale. Bien, entonces lo primero que hay que hacer en estos ejercicios es ir poniendo las fuerzas sobre cada rígido. Entonces, vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el cilindro este. Entonces tenemos la voy a dibujar con verde las fuerzas sobre este cilindro. Tenemos eh, el, el peso del cilindro, que voy a escribir como mg. Después tengo la normal, que la normal, supuestamente esto es tangente, ¿no? Entonces la normal del piso sobre, que le voy a llamar n, no, le voy a llamar, disculpen, le voy a llamar n2 a esta y ahora vamos a ver por qué. Esta sería la normal del piso sobre el cilindro, que está en la misma línea acá que el centro, porque, en fin, esto es evidentemente tangente, es un cilindro, etcétera, la geometría es clara. Después tenemos la fuerza de rozamiento, que voy a llamar FR2, que es la fuerza de rozamiento del piso sobre el cilindro, que de vuelta yo la dibujé hacia la derecha, pero en realidad la fuerza de rozamiento esta es estática, y por ende tanto su dirección como su sentido son incógnitas, ¿ok? Perdón, su sentido es una incógnita, quiero decir, no su dirección, su módulo y su sentido son incógnitas. Así que ahora vamos a ver, pero en principio puede ser para cualquiera de los dos lados, yo la dibujé a la derecha solamente para dibujarla hacia un lugar. Después tenemos una fuerza N, que también es radial, que es la normal de la barra sobre el círculo. Y como este contacto es rugoso, también tenemos una fuerza de rozamiento FR, que también es la fuerza de rozamiento en este contacto, ¿no? De la barra sobre el círculo. Esas son todas las fuerzas que tenemos sobre el cilindro. Ahora vamos a dibujar cuáles son las fuerzas que tenemos sobre la barra. Sobre la barra tenemos los pares de acción y reacción acá, entonces tenemos una N', que es par de acción y reacción con esta N, y por ende tiene mismo módulo, mismo sentido, y mismo módulo, misma dirección y sentido opuesto que la N. Y lo mismo hay una FR' acá, que de vuelta es par de acción y reacción con esta FR. ¿Ok? Bueno, y después tenemos las fuerzas en la articulación, que voy a llamar Fx y Fi, y de vuelta son incógnitas. ¿Ok? Entonces vamos a tomar una base de versores y vamos a escribir todas estas fuerzas. Vamos a llamar I y J. Entonces empecemos por escribir las fuerzas sobre el cilindro. Y las fuerzas sobre el cilindro son, bueno, FR2 es una FR2 según I. Y la observación es que, de vuelta, esto puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? Después tengo la normal N2, que es una N2 según J. N. Guzmán, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta, tipo, después esa FR2 para dónde apunta? Tipo, ¿con qué condición? No, cae de las ecuaciones de Newton el signo de FR2, ¿no?
vamos a escribir una observación con respecto a eso porque puede ser tanto positivo como negativo, o dicho de otra forma, te das cuenta de dónde apunta porque vos resolvés para este FR2 resolviendo las ecuaciones de Newton y te va a dar con un signo que es el signo que va a tener. Entonces, a priori no sabés para dónde apuntar, te lo dicen las ecuaciones de Newton. Ah, perfecto, falta el peso de la barra, sí, gracias. ¿Responde tu pregunta? ¿Eso? Sí, quedó. Gracias. Entonces, esto puede ser positivo como negativo y el signo queda determinado al resolver las ecuaciones de Newton. Entonces, bueno, también tenemos N2, que es N2 según J. Vamos a escribir estos versores U y B. Entonces, N va a ser un menos N según B. Y FR va a ser un FR según U. Y después tenemos MG, que es simplemente menos MG según J. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. ¿Ok? Después, cuando escribimos la fuerza sobre la barra, ¿qué tenemos? Tenemos estos pares de acción y reacción, es decir, N' y FR', y N', al ser par de acción y reacción con N, va a ser simplemente N según B, ¿está bien? Porque tiene misma dirección y mismo módulo, sentido opuesto. FR' va a ser menos FR según U, ¿está bien? Va a ser menos esto, de vuelta porque son pares de acción y reacción. Entonces esto no me introduce incógnitas nuevas. Después tengo menos MG según J. Y después tengo FX, que es una FX según I, más FI, perdón. Y tengo FI, que es una FI según J. Y estas sí son dos incógnitas nuevas. Entonces, en total, tenemos 6 incógnitas. Lo que nos podemos preguntar ahora es cuántas ecuaciones tenemos. Entonces, fíjense, primera cardinal sobre el cilindro son 2 ecuaciones. Segunda cardinal sobre el cilindro, como estamos en 2 dimensiones, esto es una ecuación. Segunda cardinal sobre la barra es una ecuación. Y primera cardinal sobre la barra son 2 ecuaciones. Bueno, por suerte estos son 6 ecuaciones. Entonces, 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Una vez que planteamos todo, es un sistema que debería ser soluble, ¿ok? Guzmán, te piden volver un poquito para atrás. No sé si se refiere a una esto. más. No sé. Puede quedarnos LD. Lo que puede pasar es que haya
No, o sea, si hay tantas ecuaciones como incógnitas, a menos que suceda algo muy patológico, va a ser soluble. En realidad, genéricamente ni siquiera va a ser un sistema lineal por lo que sucede con los torques. Entonces, la solución de linealmente dependiente o independiente, estoy respondiendo a la pregunta de Agustín Pérez del chat, no tiene mucho sentido, porque fíjense que el torque es cuadrático en las 5, no en este problema, pero en otros problemas sí. Este es un problema lineal, pero por ejemplo este problema no son ecuaciones lineales en todas las incógnitas. Entonces la noción de linealmente dependiente o independiente no tiene mucho sentido. Lo que sí sucede a veces es que hay demasiadas incógnitas y menos ecuaciones. Esos son los problemas que se llaman hiperestáticos, que no se pueden determinar todas las reactivas, simplemente. Y sí, medio que ahí te sentás a llorar, como dice Carlos en el chat. En una época había problemas hiperestáticos en el práctico, pero creo que los sacamos todos, ¿no? No sé, Agustín. Sí, los sacamos todos. No me acuerdo del ejemplo de la mesa, pero creo que nunca estuvo en el práctico, estaba en el teórico nomás. No, en este ejercicio no hay, en este práctico no hay ningún ejercicio hiperestático. No para el parcial, no. Yo no recuerdo si en una versión anterior del práctico estaba o era en otro curso que dábamos antes que había, pero me acuerdo que había ejercicios hiperestáticos. Lo que sí se sacó, me acuerdo, había un ejercicio de estática 3D con tipo una pila de naranjas, ¿te acordás? Sí, ese era siniestro, sí, Era terrible. así, Terrible. agradezcan. No, y es un comentario que puede ser hiperestático en general cuando eso sucede, que en muchos sistemas sucede, hace falta tener en cuenta agregar más realismo al modelo para poder resolverlo y considerar deformaciones del rígido. Deja de ser conceptualmente un rígido, pasa a ser un cuerpo sólido que puede presentar deformaciones, y esas deformaciones tienen a su vez leyes internas que pueden ayudar a calcular, a tener más ecuaciones, digamos. Pero cuerpos rígidos que no se pueden deformar, tenemos ese límite de grado de libertad que si tenemos más incógnitas que esas, no lo podemos resolver. Sí, está bueno lo que dice Agustín, pero sí, es claramente algo fuera de este curso. Una observación acá es que tenemos 6 ecuaciones y 6 incógnitas, pero no las tenemos por qué usar todas, porque fx y fi solamente aparecen acá. Y acá no aparecen fx y fi. Acá tenemos n, fr, n2 y fr2. Entonces, en estas ecuaciones solamente aparecen estas incógnitas, y son 4 ecuaciones y 4 incógnitas, por lo tanto, lo más conveniente es resolver este subsistema. Y ni quemarse la cabeza intentando hallar estas incógnitas, que de todas formas no... fx y fi no las necesitamos para analizar en qué casos es posible el equilibrio o no, ¿ok? Porque lo que nos pide de última el problema es analizar en qué casos es posible el equilibrio. Y para analizar en qué casos es posible el equilibrio, necesitamos estas 4, ¿no? Porque, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? La estática del sistema. En este caso, las condiciones son, hay 2 condiciones de no desprendimiento, que son que n sea mayor que 0 y que n2 sean mayores que 0. Es decir, que estas dos normales sean mayor que 0, para que no se desprenda el sistema. Esas son genéricamente parte de las condiciones para que la estática efectivamente sea posible. Vamos a ver que acá se cumplen trivialmente, como es obvio. No puede haber desprendimiento en este problema, lo único que puede haber es deslizamiento. No puede haber desprendimiento, ya de solo mirarlo uno se da cuenta. Entonces, estas de hecho se cumplen trivialmente en este problema. Y después hay condiciones de no deslizamiento,
que son que el valor absoluto de FR sea menor o igual al coeficiente de rozamiento del contacto correspondiente. No me acuerdo si los dos contactos tienen el mismo coeficiente de rozamiento o no. F y F', ¿no? Son distintos. Entonces, FR es la fuerza de rozamiento de este contacto, que tiene coeficiente de rozamiento F, y este contacto tiene coeficiente de rozamiento F. Ah, es al revés. F'. Entonces, la condición de deslizamiento acá es que el módulo de este escalar FR sea menor o igual que F' por el valor absoluto de esta N. ¿Ok? Fíjense que acá estoy escribiendo valores absolutos, porque estos son los escalares que yo puse en mis versores, ¿ok? Y la otra condición es que FR2 sea menor o igual que F por N2. De vuelta son todos valores absolutos. Entonces, estas cuatro condiciones que son las que yo quiero analizar, no involucran las fuerzas reactivas de la articulación. Entonces ni me quemo, ni las voy a hallar. Voy a simplemente escribir estas cuatro ecuaciones y utilizarlas para hallar estas cuatro incógnitas, enchufarlas acá y ver qué condiciones me da esto sobre los parámetros del sistema, ¿ok? Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente escribir esas ecuaciones. Vamos a escribirlas. La primera cardinal sobre el cilindro. Esto es que FR más N más N2 más FR2 más MG. Le llamé, no me acuerdo si le llamé M mayúscula o M minúscula a la masa del M mayúscula, masa del cilindro. Sea igual a 0. Y esto entonces implica que FR sea un U menos N sea un B más N2 sea un J más FR2 sea un I menos MG sea un J sea igual a 0. Acá uso que U es igual a coseno de 2 alfa según I más seno de 2 alfa según J. Entonces fíjense que simplemente estoy descomponiendo U y B en I y J utilizando trigonometría con este ángulo. Y B es menos seno de 2 alfa según I más coseno de 2 alfa según J. Entonces de acá saco una ecuación según I, que es que FR2 más FR coseno de 2 alfa menos N ¿estoy haciendo bien esto? Hay algo que no me... Es más N, ¿no? Sí, termina siendo más N seno de 2 alfa porque hay un doble signo de menos, pero estaba pensando entre esta ahí. Y nada más, esto tiene que ser igual a 0. Es medio feo resolver el sistema, ¿eh? Bueno, un sistema lineal 4x4 Sí. siempre va a ser feo. No es tan feo con las segundas cardinales. Vas a ver que no es tan complicado. Es feo, ¿Sí? estéticamente es espantoso, pero la resolución es M2 fácil. menos MG. Y después me queda más FR seno de 2 alfa más FR2. No, perdón, ¿qué estoy haciendo? Menos N coseno de 2 alfa. ¿Estoy bien? ¿Alguien está siguiendo las cuentas? Puedo estar pifiando, ¿eh?
Entonces tenemos nuestras primeras dos ecuaciones. Las segundas cardinales son mucho más fáciles. Entonces, ahora tenemos que hacer la segunda cardinal sobre el disco. Lo primero es ver, bueno, con respecto a qué punto queremos hacer esa segunda cardinal. Se puede hacer con respecto a cualquier punto. Y voy a llevar ecuaciones distintas, pero equivalentes del punto de vista de las ecuaciones. Pero bueno, si uno es astuto, puede elegir un punto en el cual la ecuación queda con menos incógnitas o más sencilla de escribir. Yo lo voy a hacer con respecto al centro. Me parece que eso es lo mejor. No sé qué opinan los demás, pero si uno hace el torque neto con respecto al centro igual a 0, las normales desaparecen porque son las dos radiales. ¿Están de acuerdo? El peso desaparece y solamente me quedan dos incógnitas que son FR y FR2. De la forma que yo puse a FR2 el torque es saliente, cuando FR2 es positivo, por supuesto. En realidad el torque de FR2 puede ser saliente o entrante, depende de si FR2 es positivo o negativo. Y de la forma que yo puse FR, para FR positivo, el torque es entrante. Entonces, vamos a hacer la segunda cardinal sobre el disco. Lo que les decía es que, si hacen la cuenta, segunda card en el disco, el torque de FR con respecto al centro del disco es menos FR, por R según K, por en que K yo lo tomé saliente. El torque de FR2 con respecto al centro del disco es más FR2 por R según K. Y los demás torques son 0. Respecto a C. Y entonces acá llego a esta ecuación, que FR2 por R menos FR por R es igual a 0. ¿Está bien? Bien, nos queda el momento... ¿Ustedes me ven pasar las páginas? Sí. Porque a mí se me había congelado en la computadora el Zoom. Bien, entonces nos queda el momento sobre la barra, la segunda cardinal sobre la barra, y ahí no nos queda otra que hacerla con respecto a este punto que voy a llamar O. No sé cómo lo llama la letra. Yo voy a llamar O. Este parece teta. ¿Está? Porque si yo hago el momento con respecto a cualquier otro punto, me van a hacer momento las fuerzas Fx y Fi. Entonces hacemos el torque neto con respecto a O. Entonces para la barra no nos queda otra que hacer la segunda cardinal con respecto a O. Y por cierto, esto que puse acá, solo es cierto si la segunda cardinal en la barra es respecto a O. Eso es crucial. La segunda cardinal en la barra tiene que ser respecto a O para que Fx y Fi solamente aparezcan en la primera cardinal en la barra. ¿Está? Una aclaración con respecto a lo que dije hoy. Bien, entonces nos queda hacer la segunda cardinal en la barra respecto a O. ¿Y ahí cuáles son las fuerzas que hacen torque? Bueno, respecto a O, como dije, las fuerzas de la articulación no hacen torque. FR' no hace torque porque, bueno, su dirección es coincidente con el brazo de la fuerza respecto al punto O, entonces obviamente no hace torque. Y me quedan el torque de N', que es saliente, y el torque del peso, que es entrante, cuyo brazo es el siguiente, es si esta distancia, esta distancia es L,
el brazo de la fuerza es claramente L por 2 alfa, ¿ok? Pueden hacerlo con la fórmula, si no, para hallar el torque, pero el torque termina siendo simplemente, perdón, L por coseno de 2 alfa es el brazo, entonces el torque termina siendo simplemente mg por L coseno de 2 alfa y entrante, ¿no? Después el torque de la normal n', esta n' es, como les decía, es simplemente n según b, entonces el torque de esta n' con respecto a este punto, acá hay un ángulo recto, entonces es simplemente n' por esta distancia. Y esa distancia hay que calcular, es la parte geométrica complicada del ejercicio. De hecho, creo que me faltó poner un dato acá. Hay que hacer, acá hay que hacer un poco de geometría, ¿no? Entonces, esta es la parte que... Bueno, el torque, vamos a escribirlo ya, el torque del peso respecto al punto O. Esto habíamos dicho que era menos mg por L coseno de 2 alfa según K. Y tenemos que hallar el torque de la normal. Y para eso necesitamos hacer un poco de geometría. Entonces la pregunta es cuánto vale esta distancia de si este ángulo vale 2 alfa. Y aquí está la explicación de por qué el ángulo es 2 alfa. La explicación es que si yo me tomo la bisectriz de este ángulo, eso pasa por el centro. Entonces acá tengo un triángulo rectángulo de radio R y ángulo alfa. Entonces si tengo con ese triángulo rectángulo ya puedo sacar cuánto vale D. Todos entienden el dibujo, ¿no? Ups. Entonces yo lo que sé es que tangente de alfa es igual a R sobre D. Entonces D es igual a R sobre tangente de alfa. Y la normal n' viene acá. Entonces el torque de n' con respecto a O va a ser R sobre tangente de alfa por N según K. Es claramente saliente ese torque, ¿no? Porque n' apunta para ahí. Y este es O. Bien, entonces la segunda cardinal respecto a O, me queda que el torque de mg respecto a O más el torque de n' respecto a O es igual a 0, y de ahí saco que R sobre tangente de alfa n menos mg L. Bueno, y acá tenemos 4 ¿Puedo hacer una ecuaciones. pregunta? Sí. Cuando vos tenías una articulación cilíndrica, ¿no se te generaba ya un momento mismo con la articulación que tenías que sumarlo en la segunda cardinal? ¿Cómo? No te... Perdón, capaz que hablé como pedo. Que cuando tenés una articulación cilíndrica, ¿no tenés el momento ese generado mismo por la articulación? Claro, pero Que, acordate que la articulación cilíndrica es tal que el momento de la articulación en el sentido del eje es 0, ¿no? Porque es una articulación cilíndrica lisa.
Y yo justamente estoy planteando la segunda cardinal según K. Está bien eso. Está, bien. Pero voy a Me hacer faltó la ese aclaración detallito. entonces. Los demás momentos son nulos. Lo que sucede es que esto no es del todo correcto. Lo que hay que poner acá, está muy bien la aclaración. Ah, esto es del disco, perdón. Esto era correcto, sí. Entonces, segunda cardinal respecto a Do, tenemos estos dos momentos. Y además, tenemos esta observación, que el momento de la articulación en O tiene componente según K igual a 0. Entonces la segunda cardinal según K nos queda de esta forma. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Está muy bien la aclaración. El torque neto según O en realidad es este más este más este. Pero este no tiene componente según K. Bien, entonces tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Acá no hay mucho misterio, no sé si vale la pena hacerlo todo. Bueno, de acá esta ecuación es trivial, ¿no? Ya sacamos que n vale mg L sobre R, tangente de alfa por coseno de 2 alfa. Y entonces nos quedan 3 ecuaciones y 3 incógnitas, que son estas. Estas dos ecuaciones feas y FR2 igual a FR, ¿no? Vamos a copiar estas ecuaciones. Entonces tenemos que FR2 es igual a FR. Y después tenemos las ecuaciones que acabo de copiar. No es. Bien. Entonces de acá nos quedan N2 y FR2 como incógnita, ¿no? Porque esto se transforma en FR2 por 1 más 2 coseno. Ups. ¿Qué? Nos queda esta ecuación, que ya nos dice cuánto vale FR2, de hecho. Y nos queda esta ecuación. Ah, es... ¿Cómo puede ser tan feo? No sé si vale la pena que haga todas las cuentas. Ustedes las pueden hacer. No es tan feo, pero me parece que no vale mucho la pena liquidarlo, ¿no? De acá, usando que esto es FR2, porque FR y FR2 son iguales, de acá despejo FR2 y de acá despejo N2, ¿no? Me resulta curioso que quede tan feo, ¿no? FR2 da igual a menos mg L sobre R
Tangente de alfa. Es antiestético. De hecho, acá Es me fácil. queda coseno de 2 alfa, me faltó un seno de 2 alfa, ¿no? Acá. Y esto es igual a FR. Y después... ¡uh! ¿Puede ser que sea tan feo? Me sorprende. N2 me queda MG. L sobre R. Y para copiar simplemente N queda esta porquería. Ah, y acá es... estoy haciendo cualquier cosa, disculpen. Ya... Ahora sí. Em, Bien. Bueno, entonces creo que este es el resultado. Me puedo haber equivocado, porque no es... digo, son cuentas un poco largas. Y bueno, y de acá todo esto hay que enchufarlo en esta condición. FR2 menor o igual en valor absoluto, F por valor absoluto de N2, y FR tiene que ser menor o igual que F' por valor absoluto de N. Y bueno, y de ahí presumo que se llegará a las respuestas a que aparecen en la solución. ¿Ok? No lo voy a hacer porque es simplemente sustituir esto acá, ¿no? No tiene gran misterio. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Creo que con esto liquida el ejercicio. No sé si se pide, creo que no pide nada más. No, podría preguntar las reacciones, pero no las pregunto. Yo tengo una diferencia con la N2, pero no sé. No importa, la cuenta está clara. Es muy Fíjate. posible que la haya hecho mal, ¿eh? Sí. Dimensionalmente está bien. Sí, sí, sí. Es acorde a la que muestra la solución y es razonable. Sí. Sí, me puedo haber equivocado perfectamente. No lo voy a negar. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Claro, porque la solución, acá uno enchufa esto, pregunta, ¿por qué la solución dice F min? Porque acá uno puede sacar, bueno, F' tiene que ser mayor o igual a algo, que ese algo surge de pasar dividiendo acá, ¿no? Y F tiene que ser mayor o igual a el cociente entre estas dos cosas, ¿no? El cociente entre F tiene que ser mayor o igual al cociente entre FR2 y N2. Que si uno sustituye todo esto, ese cociente queda en términos de los parámetros del problema. Y bueno, está. Ese es el F min. Es esa porquería. Acá preguntan cuánto tiempo nos dan para el segundo parcial. Yo no me acuerdo si son 3 horas y media o 4, Agustín.
Mirá, no, no está fijado de antemano. Esa es la verdad. No. Hay que ver bien cómo queda el parcial y está. Lo ideal es que fuera 3 horas y media. No está hecho todavía. Igual que, ¿qué te cambia, Carlos, que esté hecho o no esté hecho? Para saber dónde Es como el procurar. parcial. Claro. Es el parcial de Schrödinger. Ya está hecho, pero hasta que no lo veas. Bueno, no sé si alguien tiene. Nos quedan unos minutos de clase todavía. Me tomó mucho más de lo que esperaba este ejercicio, pero claro, es cuentudo. ¿Se pueden hacer consultas de otros ejercicios? Sí, claro, nos quedan unos minutos de clase, así que totalmente. Igual Profe, quiero agregar, un segundito, quiero agregar un copete nomás de este ejercicio, y es que en realidad este ejercicio que hicimos no es ni largo ni complicado, solamente da feo. Pero en realidad es plantear las fuerzas y sale, si uno lo hace en su casa solo, sin tener que explicar cada paso en profundidad, es rápido. Sí, Pasa que siempre tenemos el mismo mal acá. A la hora de exponerlo, hay que explicar todos los pasos para que nadie se pierda y pueda sacar el mayor jugo posible. Pero si lo vas a hacer solo, lo haces mucho más rápido. sí, además si uno lo fuera a plantear para un parcial, yo qué sé, yo hubiera puesto de pronto que L es 2R o 4R, yo qué sé, una cosa así, entonces acá aparece un 4 y se van, de pronto a alfa uno pone, yo qué sé, que es 30 grados o no sé, quiero decir, para que uno pueda simplificar estas expresiones de pronto. O sea, está demasiado genérico esto para un... Sí, peso Eh, P y peso Q, ya está, con eso ya está. Creo que Facundo vos tenías... Sí, sí. sí, tenía una duda sobre el ejercicio 8, la parte C. el ejercicio 8. ¿De este práctico? Sí, este práctico, este práctico. El de lavarropas. Ahí va, ese mismo. Está hecho Este, bastante. Hay uno casi igual en las notas. Hecho con bastante detalle. Pero ¿Vos te igual, referís al del plano inclinado? ¿El que es una placa en un plano inclinado? a ver, estoy hablando de memoria, déjame que chequeo. Pero es la misma idea, pero igual preguntá, dale, mientras yo busco el otro. Ahí va, lo que me pasó es que, primero, mi primera solución no tenía nada que ver con la del práctico, porque yo planteé que no se cumplía la condición de no vuelco, y si la de deslizar, y la de no deslizamiento, perdón. Pero en el práctico pone otra cosa. Pero después me di cuenta que me basé en un ejercicio que está resuelto en OpenFIG por Ariel, que es este Ujú. que te comentaba recién Ah, del plano inclinado y una placa, en el que nada, haya el momento, plantea primera y segunda cardinal con un tita genérico, o sea, con un ángulo genérico de giro, y, no ah, llegué a nada. yo entiendo, yo entiendo. Creo que tu pregunta viene. Déjame ver, la parte C dijiste. Ahí va, pregunta, primero te hace hallar las condiciones estáticas y después te pregunta qué tiene que pasar para que deslice y no vuelque, y en la parte C pregunta Sí, está, ya qué vi, ya tiene. vi. Ahí va, La parte A y B le hiciste bien, digamos. sí, ahí va, esas salieron. Pero en la Ah, parte C no entiendo por qué no basta con que no se cumplan las condiciones que vimos antes y listo. porque una vez que comienza, o sea, una vez que comienza a deslizar, cambia totalmente la dinámica del sistema. Que comienza a volcar, quiero decir. Porque una vez que comienza a volcar, el sistema gana otro grado de libertad, que es el giro. Ahí va. Y Entonces, entonces, una vez que empieza a girar, ya las ecuaciones que calculaste vos para este, las condiciones que vos hallaste ya no son más válidas, sino que las ecuaciones de movimiento que gobiernan al sistema son otras, y tenés que resolverlas y chequear en ese caso que no deslice. Claro.
en esa nueva situación de que está volcando, imponerla que no deslice. Entonces la nueva fuerza normal y la nueva fuerza de rozamiento van a ser otras que tienen que ver con un cuerpo que está rotando con respecto a un punto y al cual le vas a imponer que no deslice. Ahí va, estoy de acuerdo. Y luego entonces yo traté de resolver el movimiento hallando la ecuación para, para el ángulo. Llegué a hallar tita 2 puntos, la llegué a hallar, pero tengo el problema de que todo me queda en función del ángulo. Y en ningún momento me lo puedo sacar de arriba. Claro, sí, no, pero te pide en un instante del entorno inicial. Ahí va, eso es una cosa que probé hacer eso y despejar todo en función de un tita inicial, que tal, yo lo asumí como 0, el Claro, tita pará. inicial. Eso tienes que hacerlo en la expresión final, ¿no? No puedes igualarlo a 0 y despejar, sino que tenés que hallar la expresión genérica. O sea, la condición de deslizamiento va a ser la que estamos viendo en pantalla ahora, un tipo, de este tipo que escribió Guzmán en azul. Ahí va, sí. Entonces vos vas a hacer el rozamiento y la normal, que te va a quedar en función de los parámetros del problema y del ángulo que te definiste para describir la rotación. Te van a aparecer senos y cosenos y demás. O sea, una vez que ya es la expresión final, vos vas a imponer que ese ángulo que definiste tiende a 0, bueno, tiende a lo que tiene que tender según como te hayas definido. Probablemente tienda a 0 o a pi sobre 2 o algo así. Porque vos tenés que definirte el ángulo de alguna forma, que vas a elegir vos. Ahí va, yo lo definí tipo desde el piso hacia el borde, hacia la primera cara del Ah, rígido, digamos. entiendo, como si... Sí, sí, entiendo. O sea, forma la recta del piso con la recta de la cara que antes estaba en contacto con el piso. Ahí va, eso mismo, eso mismo. O sea que vos querés que ese ángulo tienda a 0. Claro, sí, eso mismo, tal Y cual. tal, sí, eso. Ahí va, está, o sea, yo lo que no hice fue despejar todo en función del ángulo ese y después Sí. imponer el ángulo 0. Lo hice antes, o sea, en las ecuaciones mismo, La cardinales. forma correcta es hacerlo tender a 0 y quedarte con los términos más chicos del desarrollo que hacen que la ecuación no se anule. Probablemente sea el primer orden, que es cuando el ángulo es igual a 0. Pero no recuerdo. Hay que hacer la cuenta. Está, ok, voy a intentar eso y cualquier cosa pregunto de vuelta. Es por ahí. O sea, la parte C es un problema de dinámica, ¿no? No estática. Pero eso es lo que no me está quedando claro en realidad, porque si yo sé que ya no se cumple mi condición de no vuelco, ¿por qué no puedo decir que con eso basta? Porque, una vez que el equilibrio se rompe de alguna forma, ya todas las ecuaciones que vos usaste para describir el problema dejan de valer. Ahí va, O sea, eso lo entiendo, sí. una vez que vos decís, está, vuelca, pero no desliza, todo bien. En el momento que saqué la foto, eso es válido. Pero una vez que empieza a rotar, sigue valiendo, aunque sea en un entorno instante inicial, sigue Ahí va, valiendo, ahí entendí, tengo que verificar que no desliza, efectivamente. que no es solamente en ese instante, en ese punto específico, de t igual, o sea, de t igual a 0 o t igual a t asterisco, sino que es efectivamente en un entorno de ese t que eso se verifica. Ah, ahí va, está bien, ahí entendí. Entonces voy a intentar hacer eso de vuelta, despejar, o sea, llegar a la condición de no deslizamiento y ver hacer el ángulo tender a 0 y ver qué me da. Sí, es por ahí, seguro. Lo otro es que no encontré las notas del curso, tampoco las busqué, ¿no? Porque me colgué a hablar contigo, pero estoy casi seguro que hay un ejercicio igual, o muy similar por lo menos. Dale, lo chequeo. Yo ya encontré ese que había, era una placa en un plano inclinado en el que se Capaz prueba que lo sí. mismo. Sí. Pero igual, la idea es la misma, ¿no? O sea, Sí, ahí va, está bien. Claro, yo mucho. Sí, dale. no entendía eso, porque claro, me quedaba todo en función de un ángulo que en realidad yo no sabía, porque el ángulo inicial, cuando lo imponía a 0, se me empieza a ir todo. O sea, en las Claro. cardinales me queda lo mismo que antes, digamos. Sí, tenés que hacerlo al final. El límite ese, con tita teniendo ceros, al final. Ah, ahí va, perfecto. Bueno, muchas gracias. Dale. Después me contás cómo te fue. Sí, dale, vamos a ver. Hasta luego. Hasta luego. Yo tengo una duda que es más teórica y tampoco tiene que ver mucho con estática en sí, es más con energía
y los rígidos. A ver. Em, Esto porque como que no me acuerdo de verlo en ningún lado, pero, pero ¿cómo se calcularía la energía potencial em, gravitatoria para un rígido? Se puede mostrar la forma correcta, la forma si querés más pura, es la energía potencial de un sistema de partículas es la suma de las energías potenciales de cada una de las partes. ¿Tá? Ahora, en el caso de un rígido, las partes entre ellas no se mueven. Entonces, si vos planteas la suma de la energía potencial de las partes, si es un rígido continuo, va a ser una integral en definitiva, y te va a aparecer un término que lo podés distinguir claramente como la definición de centro de masas. Entonces, puede mostrar en un renglón o en dos de que la energía potencial gravitatoria sobre un rígido continuo equivale a la energía potencial como si toda la masa estuviera ubicada en el centro de masas. Bárbaro. Intenté demostrarlo vos. Estoy tentado a hacerlo yo, pero es una buena demostración y es bastante cortita, pero vale. O sea, hacer la Dale. sumatoria de dm por g por dh, si querés, digo, por h. O Bien. sea, eh, Sí, agrupás términos y me imagino que te empieza a quedar como para ese lado y ahí sustituís y te queda exacto. eso. Está. Es directo, pero fíjate que la energía potencial de una partícula es dm por g por la altura de esa partícula. Digo dm porque es un continuo, digamos. Si Sí. vos integrás dm por g por la altura, g sale para afuera y te queda la integral de dm por i, o por la altura, como la llames, por h. Y eso es la definición de la altura del centro de masas, sobre m, total. Bien. Perfecto. Muchas No, gracias. sí. Saludos, Franco. ¿No quieren dar electro? No, el semestre que viene tengo libre, lamentablemente. No sé, Guzmán, ¿qué vas a hacer el semestre que viene? Está Misterioso. silenciado, no sé si. En el teórico de física 3 voy a estar yo. De hecho, yo he estado en electro como hace par de años, eh, pero este año no. Eh, bueno, liquidamos por acá, entonces no sé si no hay más consultas, ya estamos en la hora y... Dale, buenísimo. Bueno, nos vemos el viernes que viene.